Volvió esa mañana con croissants. Yo la estaba observando desde la esquina de la manzana, recostado contra el coche que no había movido desde la noche anterior. Caminaba con ese ritmo falso, como si interpretara el papel de la esposa entregada que había salido a comprar el desayuno. Croissants. Un jueves por la mañana. Ni siquiera desayunamos juntos entre semana. Esperé hasta que llegó a la puerta y empezó a forcejear con las llaves, cambiando la bolsa de papel del brazo a la cadera. Aún tenía el cabello en ondas, esas ondas que nunca tenía después de dormir en casa. Llevaba la misma ropa de ayer. Y así, de golpe, la historia se desmoronó antes incluso de que girara el picaporte. Cuando por fin me vio de pie allí, se le congeló la mano. Parpadeó una vez, dos, y entonces apareció la máscara. «Ay, amor, estás aquí». No respondí, no con palabras. Solo abrí la puerta del coche, saqué el pequeño bolso de viaje que había preparado hacía 12 horas y lo dejé caer a sus pies. Lo miró como si fuera un objeto ajeno, un artefacto de una vida que ya no recordaba haber elegido. «¿Qué es esto?». Incliné la cabeza. «Buena pregunta. Avísame cuando tengas la respuesta». Entré al apartamento. Olía a un perfume barato que no era el suyo. El de ella era de vainilla y canela, sutil, cálido. Este otro, algo más estridente. Floral. Sobrador. Como el tipo de aroma que alguien se echa en exceso cuando intenta borrar la culpa y el perfume de otro hombre. La oí entrar detrás de mí. Su voz ya tenía ese filo que usaba cuando quería tomar el control. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás actuando raro?». Me giré despacio, la miré directo a los ojos. «¿Dónde estuviste anoche, Raquel?». Sus labios se abrieron, luego se cerraron, luego se volvieron a abrir. Miró la bolsa de croissants como si pudiera salvarla. «Ya te lo dije, en el trabajo». La reunión se alargó y... «No estabas en el trabajo». Silencio. Saqué el móvil y abrí la aplicación. La que había instalado en silencio hacía 3 semanas, cuando la incomodidad se volvió mentira descarada. El historial de ubicaciones no mentía. Tampoco los recibos. Ni las fotos que ni siquiera quería haber tomado. Stackhouse en Franklin. Mesa para 2. Vino tinto. Llevabas esa misma chaqueta. Su rostro se endureció como si alguien hubiera apretado un interruptor. ¿Me estabas espiando? Entonces me reí. En voz alta. Una sola exhalación que cortó el aire. ¿Estás de broma? ¿Eso es lo que te molesta? Soltó la bolsa. Los croissants rodaron por el suelo de baldosas como pequeños cadáveres hojaldrados. Y ahí estaba. La verdadera ella. La que no veía desde hacía años, quizás nunca. Cruzó los brazos y me lanzó esa mirada que usaba cuando quería cerrar una conversación sin tener que decir la verdad. Estás exagerando. Siempre tan dramático. Tal vez si me prestaras más atención, no habría necesitado. ¿Necesitado qué? Interrumpí. ¿Un filete y una ración de validación? ¿En nuestro aniversario? Hubo. Esa mueca arrogante en los labios, como si yo fuera el que estaba haciendo esto difícil. Dios, eres tan inseguro. Y entonces lo sentí. No era rabia. No era tristeza. Era otra cosa. Claridad. Como si saliera de una niebla tan espesa que ni sabía que me estaba ahogando. No estaba arrepentida. No estaba asustada. Estaba acorralada. Y cuando Raquel se sentía acorralada, no confesaba. Cavaba más hondo. Pero no se había dado cuenta de que el juego había cambiado. Ya no estaba preguntando. No estaba suplicando. ¿No estaba participando en su bailecito de explícame esto y cómo pudiste? Ya sabía la verdad. Y había terminado. Me llamó patético. No en voz baja. No entre dientes. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados y los croissants esparcidos como restos rotos de lo que alguna vez llamamos matrimonio, y dijo: «Eres realmente patético». ¿Lo sabías? Husmeando como un adolescente rechazado. Madure. Y no dolió.
Esa fue la parte más extraña. En algún punto entre su mentira y la forma en que convirtió su culpa en un insulto, mi corazón dejó de recibir daño. Solo estaba registrando. Documentando. Archivando todo para la inevitable conversación con la abogada de divorcio. Tomé las llaves del mostrador, el mismo donde antes dejaba notitas tipo "no olvides tu café" y "te amo, nerd", con un corazón amarillo dibujado. Ahora, lo único que quedaba era una copa de vino con un tono de lápiz labial que no era suyo y una servilleta doblada, de Franklin's, que sabía que había traído sin darse cuenta. Un pequeño recuerdo de su noche. ¿Ni siquiera vas a negarlo?, pregunté. Sin teatro. Sin lágrimas. Sin confusión fingida. Puso los ojos en blanco. Caminó hacia el sofá, se sentó como si la habitación aún le perteneciera y empezó a desatarse los zapatos. Despacio, con deliberación, como si estuviéramos discutiendo sobre la lista del súper. Mira, si vas a actuar como un niño, no voy a seguir con esta tontería. Sí, cené. Sí, estaba con alguien. Hablamos. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Sí. Alzó la vista, inexpresiva. Solo hablamos. Estás exagerando todo. Ahí estaba. Solo hablaron. La frase clásica. Como si yo no hubiera visto cómo le tomaba la mano en las fotos. Como si no hubiera visto ese clip de vídeo del investigador privado que contraté. Ese donde ella se inclina sobre la mesa, ladea la cabeza y le susurra algo que lo hace sonreír antes de deslizar la mano bajo la mesa. Se llama Marcos, ¿no? Su expresión se quebró, un parpadeo apenas perceptible, pero ahí estaba. Eso no es asunto tuyo, espetó. Ah, pero mi matrimonio sí es asunto tuyo. Se levantó de golpe. Como si no soportara ya no controlar la conversación. ¿Tú crees que eres perfecto?, bufó. Trabajas todo el tiempo. Eres aburrido. No me escuchas. Actúas como si tuviera que agradecerte solo porque pagas las cuentas a tiempo y sacas la basura. Me cansé, ¿de acuerdo? Necesitaba a alguien que me hiciera sentir deseada otra vez. Ahí estaba. La confesión completa. Como un disparo directo entre las costillas. Se quedó ahí, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón cuesta arriba, esperando que yo estallara. Que gritara, que llorara, algo. Asentí. Te creo. Parpadeó. ¿Qué? Te creo que estabas cansada. Te creo que necesitabas otra cosa. Solo me hubiese gustado que tuvieras el valor de decirlo antes de acostarte con otro a mis espaldas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Pero no dijo nada. Por una vez, Raquel no tenía guión. Me acerqué a la puerta y con la mano ya en el pomo, dijo. ¿A dónde vas? Me giré, un pie ya en el pasillo. Mi voz no tembló. A empezar a elegir la paz. Y la dejé ahí. De pie, en medio del incendio que ella misma había creado. Fingiendo no saber cómo empezó el fuego, pero sabiendo perfectamente que fue ella quien encendió la cerilla. Pasé el fin de semana en casa de mi hermano. Nicolás vive a unos 20 minutos, lo bastante lejos para no sentir que respiro el mismo aire que ella, pero lo suficientemente cerca como para pasar por el apartamento una vez, solo para recordarme que me había ido. Nicolás no hizo demasiadas preguntas, y se lo agradecí. Solo me pasó una cerveza, puso el partido y me dejó estar en silencio un buen rato antes de decir finalmente. Siempre tuvo esa sonrisa falsa, ¿sabes a lo que me refiero? De esas que son demasiado amplias, como si ya quisiera venderte algo antes de abrir la boca. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque estuviera equivocado, sino porque yo conocía esa sonrisa. Solía creer que era especial por haber visto la versión que sonreía después de la venta. La que reía cuando tenía los pies fríos en la cama y los metía debajo de mis piernas. Creía tener acceso a la versión real. Resultó que simplemente ensayaba mejor para mí. Al día siguiente llegó el primer verdadero sabor de lo que esto iba a convertirse. Mandó un solo mensaje a las 9:42 de la mañana. ¿Podemos hablar? Solo eso. Sin disculpas.
Sin explicaciones. Sin remordimiento. Como si estuviera invitándome a discutir los planes del fin de semana, no a caminar entre los escombros de nuestro matrimonio. No contesté. Al mediodía llegó otro mensaje. No me gusta que me ignores. No es justo. ¿Justo? La palabra casi me hizo reír. Justo era que ella pasara nuestro aniversario con otro mientras me enviaba mensajes desde el baño mintiendo. Justo era que yo durmiera solo en una habitación de motel mientras ella se bañaba en luz de velas y vino tinto. Justo era esa foto de ella y Marcos tomados de la mano bajo la mesa como adolescentes hormonales, mientras yo planeaba sorprenderla con entradas para su banda favorita. Esperé un día más. Y luego, me quebré. La llamé. No porque la extrañara. No porque necesitara cerrar el ciclo. Sino porque necesitaba escucharlo de sus labios, esa clase de confesión que no deja espacio para la esperanza. Contestó al segundo tono. Hola, dijo, como si nada hubiera pasado. No dije nada. Esperó, y luego intentó suavizar la voz. Me alegra que hayas llamado. He estado pensando en todo. Dime la verdad, interrumpí. Sin frases ensayadas. Sin manipulación. Solo la verdad. Una vez. ¿Te acostaste con él? Silencio. Un segundo. 2. No. Lo dijo demasiado rápido, demasiado suave. Y enseguida añadió. Pero si lo hubiera hecho, ¿realmente cambiaría algo a estas alturas? Eso fue el estertor final de nuestro matrimonio. No podía admitirlo. No podía asumirlo. Pero quería decirlo sin decirlo, dejarlo lo suficientemente cerca para que doliera, pero no tanto como para cargar con la culpa. «Guau», dije en voz baja. No actúes como si fueras el único que ha cometido errores, disparó, entrando ya en modo víctima. Has estado distante durante meses. Porque sentía que algo iba mal, le grité. Porque estaba tratando de averiguar si era yo, o si tú te estabas alejando. No me alejé, dijo. Solo me incliné hacia otra persona. Ahí estaba. La verdad, envuelta en metáforas, pero aún sangrante. Colgué. No volvió a llamar. Ni una sola vez. Al día siguiente contacté a una abogada. Se llamaba Jimena Harwell. Directa, sin rodeos. El tipo de persona que dice, vamos a terminar con esto de forma limpia antes incluso de oír los detalles. Le conté todo, sin dramatismos. Solo los hechos. La mentira del aniversario. El restaurante. Marcos. La crueldad casual de Raquel. La forma en que entregaba la traición como si fuera una lista de compras. Jimena asintió durante la mayor parte, solo se detuvo cuando le dije que Raquel aún no lo había admitido. No lo hará, dijo sin dudar. Las personas como ella nunca lo hacen. Prefieren reescribir la historia antes que asumir el golpe. Me recosté en la silla. Exhalé. Se sentía bien. No empoderado, no aún, pero al menos firme. Como si por fin sujetara algo sólido después de días luchando por no hundirme. Esa misma tarde, Raquel entró sola en casa de Nicolás. Sí, leíste bien. No sé cómo supo que estaba ahí. Tal vez vio mi coche. Tal vez lo dedujo. Pero entró como si aún tuviera derecho a hacerlo. Nicolás no estaba. Gracias a Dios. O la puerta no habría sobrevivido el primer minuto. Yo estaba en el sofá. Ella se quedó en el umbral, como una villana entrando en el tercer acto. Moño despeinado. Gafas de sol empujadas hacia arriba en la cabeza. Demasiado perfume. Y esa aura arrogante como si dominara el momento solo por estar presente. ¿En serio? ¿Ya abogados? No me levanté. Solo la miré. Caminó hacia adentro como si pagara alquiler ahí. ¿De verdad vas a terminar un matrimonio de 5 años por un error? ¿Uno? Dije, clavando la mirada. Ambos sabemos que no fue uno solo. Dios mío, soltó, dejando caer su bolso. No pasó nada, pero estás actuando como si hubiera matado a alguien.
Me estás castigando porque necesitaba algo y tú no estabas. Tú creaste ese espacio entre nosotros, dije. Y lo llenaste con otro hombre. Cruzó los brazos. Sí. Y tú lo llenaste con sospechas y aplicaciones para rastrearme. ¿Y qué? Los dos lo arruinamos. Ese era su truco. Equivalencia. Torcer todo hasta que pareciera un empate. Como si mentir, esconderse y acostarse con alguien en nuestro aniversario se equilibrara con que yo me enterara y osara reaccionar. Ya no juego más este juego, dije. Se acabó. No seas idiota, Aarón, espetó. ¿De verdad crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? ¿Crees que alguna divorciada aburrida va a lanzarse por un tipo que ni siquiera pudo mantener su matrimonio? Me costó todo no reír. No porque fuera gracioso. Porque ahí estaba ella. No arrepentida. No triste. Solo ego. Herido y acorralado, atacando. Me puse de pie. Ella dio un paso atrás, instintivamente. Como si supiera que venía el golpe final. Ya encontré a alguien mejor que tú, dije. A mí. A la versión de mí que ya no tiene que seguir perdonando a alguien que no puede dejar de mentir. Y pasé junto a ella, dejándola sola, de pie en medio de una casa que ya no le pertenecía, con la cara de quien acaba de descubrir que el mundo ya no va a esperarla para que cambie. No se fue en silencio. Al día siguiente me desperté con más de 100 mensajes sin leer. Correos de voz. Textos. Incluso un par de emails con asuntos como por favor, léelo y estás cometiendo un error. Uno de ellos era un correo en blanco con un GIF de un cachorro triste. Un cachorro. Como si esto fuera una comedia romántica con un malentendido tonto y no una demolición emocional completa. Como si yo debiera derretirme porque encontró una imagen en Google que representaba, vagamente, una emoción que jamás fue capaz de mostrar en la vida real. Y entonces llegó el punto de quiebre, el mensaje que lo cambió todo. ¿Tú crees que a Marcos le importó? Ni siquiera me contesta desde que hiciste esa escena. Espero que estés feliz. Eso fue todo. Su versión de una confesión. No lo siento. No me equivoqué. Solo una transferencia de culpa, como si hubiera resbalado con una cáscara de plátano y yo la hubiera puesto ahí. Admitido sin admitir. Envuelto en resentimiento, salpicado de evasión. Él se había ido. Y así, de repente, ahora quería trabajar en lo nuestro. No cuando hablé de la distancia, meses atrás. No cuando reservé sesiones de terapia que ella esquivó. No cuando me sentaba a su lado en la cama fingiendo no escucharla testear a la 1 de la madrugada. Ahora. Porque Marcos había desaparecido. Porque la realidad tenía consecuencias. La ignoré 3 días. Jimena ya estaba redactando los primeros papeles. Discutimos los bienes, que por suerte eran simples. Sin hijos. Un contrato de alquiler a nombre de ambos. Una cuenta conjunta de la que ya había retirado la mitad. Corte limpio. Ese era el plan. Hasta que Raquel apareció en mi oficina. Sin aviso. Sin cita. Simplemente atravesó la recepción como si todavía tuviera ese privilegio. Mi asistente me miró con ojos del pero qué demonios, a través del cristal. Raquel irrumpió, cerró la puerta y se recostó contra ella como si estuviera posando para una escena trágica de película romántica. Podemos arreglar esto, dijo. No hablé. Ni siquiera le hice un gesto para que se sentara. Aún así, se sentó. Mira, la cagué, empezó. Pero tú también. Te cerraste emocionalmente, Aaron. Actuabas como si todo estuviera bien, cuando no lo estaba. ¿En serio vas a intentar hacer esto equitativo? Dije. Se encogió de hombros, sonriendo. Sonriendo. Como si estuviéramos coqueteando. Solo digo que no tiene que terminar así. Tú y yo tenemos historia. ¿De verdad quieres tirar todo eso por la borda solo por tener razón? Fui hasta la puerta. La abrí. Raquel, dije, con calma. Esto no se trata de tener razón. Se trata de haber terminado. No se movió. Solo se quedó ahí, parpadeando rápido,
las aletas de la nariz temblando, como si estuviera a punto de hacer un berrinche. Te vas a arrepentir, dijo. Crees que eres lo suficientemente fuerte para empezar de cero, pero no lo eres. No, respondí. Simplemente por fin entendí que soy lo suficientemente fuerte para dejar de dejarte hacerme daño. ¿Se fue? ¿Furiosa? En silencio. Sin más palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré como alguien que ya no se estaba ahogando en el veneno de otra persona. Los días siguientes fueron inquietantes, como lo es siempre la calma después de la tormenta. Me pasé esperando algo. Otra visita sorpresa, otra avalancha de mensajes llenos de culpa camuflada. Algún post dramático en redes sociales intentando avergonzarme para que volviera arrastrándome. Pero Raquel guardó silencio. No un silencio pacífico. Silencio estratégico. La conocía. Ese silencio no era rendición. Era recalibración. Y efectivamente, la noche del jueves ocurrió. Mi celular vibró. Era mi prima Laura, frenética. Oye, acabo de ver la publicación de Raquel. ¿Estás bien? ¿Quieres que diga algo? Lo siento muchísimo, Aaron. Parpadeé. ¿Qué publicación? Me envió una captura. Ahí estaba. Claro como el agua. En Facebook. Raquel había cambiado su foto de perfil por una de nuestra boda. Y su publicación, escrita como si estuviera de luto por mí en un funeral, decía: 5 años de amor, recuerdos y crecimiento juntos, borrados en un instante. Estoy devastada porque Aarón decidió alejarse de nuestro matrimonio en vez de luchar por él. No soy perfecta, pero siempre lo amé. Algunas personas simplemente se rinden demasiado fácil. Cientos de me gusta, comentarios de gente que no conocía la verdad. Fuerza, Rach. Él se dará cuenta de lo que perdió. Los hombres ya no saben manejar a una mujer de verdad. Me quedé mirándola. La mandíbula tan apretada que dolía. No estaba arrepentida. No estaba avergonzada. Estaba curando la narrativa. Pintándose como la esposa traicionada, abandonada. Ni una mención a Marcos. Ni una mención a la cena de aniversario que pasó jugando a los enamorados con otro hombre. Solo el papel de víctima, cuidadosamente redactado, como un vestido de diseñador que se pone y le queda perfecto. Mi dedo se posó sobre el botón de comentar. Pude haber dicho todo. Pude haberlo expuesto todo. Capturas de pantalla. Recibos. Incluso ese vídeo condenatorio de ella inclinándose hacia Marcos como si se hubiera olvidado de que llevaba una alianza. Pero no lo hice. Cerré la aplicación. No porque la estuviera protegiendo. Ya había quemado ese puente y bailado sobre sus cenizas. Lo hice porque no le debía un escenario. No necesitaba convencer a desconocidos que solo conocían nuestras fotos filtradas y nuestras publicaciones de aniversario. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba era silencio. Mi silencio. Elegido, no impuesto. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí un poco libre. Esa misma noche, me escribió. Vi que no comentaste. Eso dice mucho. Supongo que de verdad no te importó. No respondí. No a eso. Ya había terminado de intentar explicarle la realidad a alguien que seguía reescribiendo el guión para encajarse, a sí misma como protagonista. Que se quedara con su público. Yo estaba ocupado reconstruyendo la parte de mí que ella nunca intentó conocer. Pasó una semana. Ningún mensaje más. Ninguna visita sorpresa. Ninguna indirecta disfrazada de disculpa. Nada. Era inquietante, como si por fin lo hubiera aceptado o, más probablemente, como si hubiera encontrado un nuevo público al que representar su papel. De cualquier modo, el silencio se sostuvo. Volví al apartamento. No porque quisiera quedarme en ese espacio, Dios, no, sino porque mi nombre seguía en el contrato y necesitaba organizar mi parte antes de que se finalizara el papeleo. Jimena ya me lo había advertido. Entra. Toma lo que es tuyo. Y si aparece, te vas. Pero no apareció. Dejó el lugar exactamente como esperabas de alguien que intenta dar un último golpe sutil.
Algunos platos sucios. Mi sudadera favorita desaparecida. Y una nota escrita a mano en la nevera. Espero que haya valido la pena. Esa frase. 5 palabras que lo decían todo sobre su mentalidad. Sin arrepentimiento. Sin autocrítica. Solo un último golpe pasivo-agresivo para pintarme como el villano de una película que ella misma dirigía. Ni siquiera toqué la nota. La dejé ahí, como un artefacto triste de su acto final. Empecé a empacar mis cosas. Fotos antiguas. Mi colección de vinilos. Ese boleto enmarcado de nuestro primer concierto. Y entonces encontré algo que no esperaba, un cuaderno rojo, metido al fondo del cajón de su mesa de noche. Debería haberlo dejado ahí. De verdad debería haberlo hecho. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar, tuvo otros planes. Dentro había páginas de cartas. No para mí. Para él. Para Marcos. Algunas con fechas de meses atrás. Otras más recientes. Ninguna enviada, al menos que yo supiera. Todas llenas de fantasías, planes, sueños. La forma en que lo describía, era como si yo no existiera. Como si ya hubiera estado viviendo otra vida en paralelo mientras yo aún creía que intentábamos salvar la nuestra. La última página fue la que más me golpeó. No veo la hora de dejar de fingir con Aaron. Marcos ve a la verdadera yo. Con él estoy viva. No estancada. Estancada. Esa palabra se instaló en mi pecho como una piedra. Ya no estaba enojado. No realmente. Lo que sentía ahora, de pie en medio de nuestro hogar destruido, sosteniendo una carta que nunca debió existir, era una tristeza extraña. No por ella. Por mí. Por la versión de mí que construyó una vida con alguien que nunca quiso quedarse en ella. Por el hombre que se presentó cada día creyendo que estaba construyendo algo real, mientras ella contaba los días para desaparecer. Volví a guardar el cuaderno exactamente donde lo encontré, cerré el cajón, sellé la última caja y me fui. No solo del apartamento. No solo del matrimonio. Me fui de la versión de mí que seguía suplicando pruebas de que era suficiente. Ya no las necesitaba. Ella tenía razón en una cosa, estaba estancado. Pero ya no más. 3 semanas después, los papeles del divorcio fueron oficialmente entregados. Raquel los firmó. Sin pelea. Sin escena dramática en el juzgado. Sin súplica de reconciliación ni confesión llorosa en mi puerta bajo la lluvia. Solo una firma tranquila, devuelta por medio de su abogada, con una nota adjunta. Avísame cuando estés listo para ser adulto con esto. Incluso al finalizarlo todo, tenía que lanzar una última puñalada. Como si yo hubiera sido el irracional todo este tiempo. Como si sus mentiras, su traición, su manipulación, toda la aventura, hubieran sido simples efectos colaterales de mi supuesta inmadurez. Eso me habría dolido antes. Pero ahora sonaba como alguien aferrándose a una versión de los hechos en la que necesitaba creer, porque la verdad destruiría su ego. Jimena llamó para confirmar que todo avanzaba. No está impugnando nada, dijo. Lo cual probablemente significa que quiere dejar esto atrás tan rápido como tú. No respondí de inmediato. Estaba mirando el documento final. El fin formal de 5 años, reducido a tinta negra y frases legales. No lo va a dejar atrás, dije al fin. La va a seguir. Porque eso es lo que las personas como Raquel nunca entienden. Creen que si evitan las consecuencias el tiempo suficiente, si reescriben la historia lo bastante rápido, si encuentran a una nueva pareja lo bastante pronto, la culpa no los alcanzará. Pero lo hace. En silencio. Sin descanso. Se cuela por las grietas más pequeñas. En un chiste interno que no funciona con el nuevo tipo. En una canción que recuerda a una noche que finge que no significó nada. En la forma en que otro no se ríe de sus pequeñas mentiras porque no las encuentra encantadoras. ¿Alcanza? Siempre. Mientras tanto, yo comencé a reconstruirme. Conseguí mi propio lugar. Nada especial. Solo un apartamento de una habitación que olía a pintura fresca y estanterías vacías. Pero era mío. Cada centímetro.
Sin fantasmas. Sin trampas bajo el suelo. Solo paz. Y el zumbido tranquilo de un hombre aprendiendo a existir otra vez. Empecé a correr por las mañanas. No porque estuviera persiguiendo una transformación milagrosa post-divorcio, sino porque necesitaba moverme, sudar el veneno, sentir el suelo bajo mis pies. Reconectar con mi cuerpo. Con mi respiración. Conmigo. Volví a hablar con amigos que no veía hacía años. Resultó que había dejado ir a mucha gente porque estaba demasiado ocupado justificando los cambios de humor de Raquel, explicando sus desplantes en cenas, sus silencios en cumpleaños. Nadie lo dijo en voz alta, pero el alivio en sus rostros era evidente. «Te ves más liviano», dijo uno de ellos. «Como si por fin te hubieras quitado algo de encima». «Sí», respondí. «¿Ella?» No salí con nadie. Ni lo pensaba. Ni cerca. Pero volví a escribir. Música, sobre todo. Canciones que habían quedado enterradas durante años bajo el ruido de tratar de mantener en pie un matrimonio que se caía a pedazos. Y empecé a dormir. Sueño profundo. Sin sobresaltos. De esos que solo llegan cuando ya no hay nadie al lado ocultando mensajes bajo las sábanas. Era martes cuando volvió a escribirme, casi 2 meses después de haber firmado los papeles. Yo estaba comiendo sobras de comida tailandesa, a la mitad de una lista de reproducción que había titulado «Olvidarla en estéreo», cuando su nombre iluminó la pantalla, Raquel. No contestar. Sí, la había renombrado así. El mensaje era corto. ¿Podemos hablar? No respondí. 20 minutos después, otro mensaje. Te extraño. Sé que no debería decirlo, pero lo hago. Y luego, llegó el mensaje de voz. No un buzón de voz. Un audio completo de 1 minuto. Lo dejé sonar por Bluetooth, sentado solo en el suelo de mi nuevo departamento, rodeado del silencio que ella alguna vez hizo insoportable. Su voz sonaba más suave de lo que la recordaba. ¿Cansada? Casi ensayada. Sé que no fui justa contigo. Sé que no te traté como merecías, y no espero que me perdones. Solo, pienso en cómo nos reíamos por tonterías. Como siempre me frotabas la espalda cuando no podía dormir, aunque tú estuvieras agotado. Supongo que creí que eso nunca se iba a ir. Que siempre ibas a estar. Pausé el mensaje ahí. No porque doliera. Sino porque no dolía. Ella extrañaba al hombre que la toleraba. Al que se callaba mientras lo pisoteaban. Al que trataba de amarla hasta que volviera a ser alguien decente. Ese hombre ya no existía. No me extrañaba a mí. Extrañaba la versión de mí que le permitía seguir llevándose bien con su propio reflejo. Pensé que eso sería todo. Pero entonces, como siempre, llegó su última carta. Cometí un error. Marcos no era quien creía. Me usó. Ahí estaba. El desplome. No arrepentimiento por lo que me hizo a mí. Sino devastación porque lo de ellos no funcionó. Porque la red de seguridad se rompió y ahora ella buscaba la última repisa familiar, aunque fuese la misma que incendió con sus manos. No respondí. Ni ese día, ni el siguiente. Ni nunca. Bloqueé su número. La bloqueé de redes. Le pedí a Jimena que cerrara el caso y lo blindara por completo. Nada de cabos sueltos. Nada de conversaciones pendientes. Nada de búsquedas emocionales entre ruinas. Y por primera vez desde que todo se rompió, me miré al espejo y no vi a un hombre intentando sobrevivir al daño de otra persona. Vi a alguien reconstruyéndose. Lento. Imperfecto. Pero sin vergüenza. Sin miedo. Sin ella. Por fin estaba escribiendo una historia donde no cabían sus mentiras, su drama, ni su ruido. Y, carajo, empezaba a sonar bien. Hace unas semanas, estaba en la fila del supermercado, comprando solo pasta dental y café, cuando la vi. Raquel. 3 pasillos más allá. Sola. El cabello recogido en un moño descuidado. Sin maquillaje. Revisando el móvil como si el mundo le debiera algo. Me congelé por medio segundo. No por miedo.
Ni siquiera por dolor. Solo por esa memoria muscular de lo que una vez fue mío. De lo que alguna vez protegí. Ella no me vio. Y yo no se lo permití. Me giré. Salí. Dejé la canasta ahí mismo. No porque no pudiera enfrentarla. Porque no lo necesitaba. ¿Qué se le dice a alguien que te enseñó cuán profundamente se puede fingir amor? Nada. Se le deja con el eco del silencio. El mismo que ya no puede manipular. Es curioso. Cuando la gente habla de traición, se imaginan gritos, portazos, salidas dramáticas. Pero la herida real llega después. En el silencio. En las preguntas sin respuesta. En el replay lento de cada momento que no parecía mal antes, pero ahora se siente como una línea ensayada. Ella me enseñó eso. Me enseñó que amar a la persona equivocada no solo te rompe. Te deforma. Te convierte en alguien que duda de su propio instinto. Que pide disculpas por sangrar después de haber sido apuñalado. Pero aprendí. Vaya si aprendí. Aprendí que el amor no debería sentirse como esperar a que explote una granada. Aprendí que la lealtad no vale nada para quien ve tu perdón como permiso. Aprendí que alejarse no es debilidad. Es fuerza. Una fuerza que se construye en silencio. Hasta que un día despiertas con la mente clara, el pecho estable. Los papeles están finalizados. Legalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Todo terminado. El departamento donde vivo ahora tiene ventanas que atrapan el sol por la mañana. Y pisos que no crujen con memorias. Sin fantasmas. Sin dudas. Solo mis libros. Mi guitarra. Y una silla junto a la ventana donde tomo café sin preguntarme dónde estuvo ella la noche anterior. Algunas mañanas aún me despierto estirando la mano hacia el lado de la cama que solía ocupar. No porque la extrañe. Sino porque las rutinas tardan en morir. Pero ya no siento dolor al recordarla. Solo distancia. Como una vida que vi en una película con la que ya no me identifico. Y a quien esté leyendo esto, si sientes el cambio. Si escuchas las mentiras antes de que se digan. Si te preguntas si estás loco por sentir que algo está mal. No estás loco. Estás despierto. Confía en eso. Vete cuando tengas que irte. Aunque te tiemblen las manos. Aunque el corazón te grite. Aunque te digan que te vas a arrepentir. Porque un día, te lo prometo, vas a despertar en una habitación silenciosa, con el sol en la cara. Y vas a sentir paz donde antes vivía el caos de otro. Y eso va a sentirse como libertad.